¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a su sesión virtual. Este espacio abierto es para ustedes. Mi nombre es Rafael Trujillo, como ya ustedes sabrán. Y bueno, esta sesión virtual es para ustedes. En esta sesión virtual repasaremos algunos temas necesarios para que completen de manera satisfactoria este módulo, además de detalles técnicos que son necesarios para que ustedes puedan, pues, concluir de manera satisfactoria este módulo. Para esto nosotros vamos a comenzar, sin embargo, vamos a dar 5 minutos por si algún estudiante quiere unirse a esta sesión y podremos dar inicio efectivamente. Muchas gracias. En un momento regresamos.
Bueno, pues bienvenidos a este espacio virtual donde podremos aclarar algunas de sus dudas, algunas de las cosas que he estado viendo que realizan y pues sobre todo para que ustedes realicen de manera satisfactoria este módulo. Bueno, antes que otra cosa, como ya les mencioné, mi nombre es Rafael Trujillo. Yo, como pueden ver, soy su asesor virtual. Estoy aquí para apoyarlos, estaré con ustedes a lo largo de este tiempo. Y bueno, antes que nada, quiero comentarles, como ya lo vimos en su momento, que pues este módulo pues no es como todos los módulos anteriores que han tenido, como un módulo ordinario. Este es un módulo de recuperación. El módulo de recuperación se abre esporádicamente, no es completamente, no siempre se abre y únicamente se abre para aquellos estudiantes que estuvieron a punto de pasar, que por alguna u otra razón no llegaron a acreditar la materia. Esto se debe normalmente porque nosotros como Prepa en línea comprendemos que pues algunos de ustedes tuvieron algunas situaciones, se pudo haber ido al internet, tuvieron algún problema con su dispositivo y bueno, y es por esto que normalmente llegan a no acreditar el curso. Sin embargo, es como podemos ver de manera muy esporádica y sabemos que pues por esto ustedes pudieron no haber acreditado el curso. Perfecto. Entonces, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Recordemos que su módulo, como el módulo es de recuperación, este módulo no será, este módulo no es común, como ya lo dije, y también tenemos que entender que el módulo se basa en únicamente consta. El módulo consta únicamente de 2 semanas, nada más. No hay más, solamente son 2 semanas. Por lo tanto, como son 2 semanas de trabajo intenso en el que ustedes pues normalmente ya hicieron algunas otras partes, normalmente ustedes en este módulo pues ya realizaron casi todos los ejercicios en el módulo ordinario. Nosotros hacemos un repaso de todas esas actividades formativas en este módulo de recuperación. Por lo tanto, son 2 semanas de trabajo intenso, sí, efectivamente, pero son únicamente 2 semanas. Por eso también tenemos que tomar en cuenta que durante este periodo de recuperación no existe la posibilidad de extensión. No ha habido extensión, no hay extensiones durante este periodo por ningún motivo, no porque no queramos, sino porque es un módulo muy, muy corto. Entonces, nosotros no podemos dar extensiones, puesto que se retrasarían los siguientes módulos. Por esto no se da ninguna extensión por ningún motivo. Si no llegaran a acreditar en esta ocasión, pueden seguir cursando como siempre lo han cursado en otro módulo, en otro segundo módulo, en remedial o volver a cursar ordinario. Sin embargo, este módulo no tiene extensiones. Por eso les pido de favor que también pongan mucha atención a las minucias y a los tecnicismos de la plataforma. Es decir, todas las actividades. La semana 1, a pesar de que ustedes pueden entregar su proyecto integrador y su videoevidencia durante las 2 semanas, recuerden que las actividades formativas y absolutamente todos y los foros y el foro de integración, porque recordemos que en este módulo de recuperación solamente hay un foro. Entonces, durante este foro de integración, para este foro de integración y para las actividades formativas, única y exclusivamente tenemos esta semana. Solamente tenemos esta semana. Recordemos, no hay extensiones, solamente hay una semana para repasar. Solamente hay una semana para realizar actividades formativas y el foro de integración. No hay extensiones, por lo tanto,
ténganlo muy en cuenta para que, por lo tanto, en esta semana, semana 1, ustedes, por favor, dediquen su tiempo a esto. Primeramente a las actividades formativas y al foro de integración. Y si tienen tiempo, y porque normalmente el proyecto integrador es muy similar al proyecto integrador en el módulo ordinario, y si ya lo tienen, lo pueden repasar, pueden checarlo, y si tienen la, el tiempo necesario, pueden entregarlo durante la primera semana, pero repito, yo los conmino y siempre los motivo a que primero realicen actividades formativas y foro de integración, porque si bien no son una, porque si bien no son no son el mayor porcentaje de su calificación en el módulo, sí son un 30%. Todo suma y pues siempre es mejor que podamos dar estos pequeños pasos para obtener una mejor calificación. Bueno, dicho esto, también quiero recordarles que durante el foro de integración, si no lo han leído, si no han visto mis mensajes, recuerden que durante el foro de integración son 4 participaciones, y si ustedes llegaran a estar en la situación de que recordemos que la segunda participación del foro es que hagan preguntas acerca de lo que se vio en la primera aportación, que son los miedos, ¿no? Entonces, si no llegaran a ustedes recibir preguntas, me lo hagan saber a más tardar el viernes, para que yo pueda hacerles las preguntas y ustedes puedan continuar con con su, eh, para que ustedes puedan continuar con sus aportaciones y estas sean de calidad y puedan realizarlo de la mejor manera. Perfecto. Muy bien. Pasando con tecnicismos para el módulo 7, recordemos que el proyecto integrador incluye un audio. Ya me han estado mandando proyectos integradores y bueno, siempre que tenemos este módulo, tenemos ciertos inconvenientes con el audio. Muchas veces no dan los permisos, muchas veces no dan formatos accesibles para leer, para escuchar el audio. Solamente quiero recordarles que el audio es una de las partes más importantes del proyecto integrador. Nosotros, los asesores virtuales, no evaluamos nunca de manera subjetiva. Nosotros tenemos unos medidores de evaluación, indicadores de evaluación que nos da Prep en línea CEP, y en base a ellos tenemos que calificar. Nosotros no podemos salirnos de esos parámetros, así que sí les quiero recordar que dentro de estos parámetros el audio es un requisito muy importante. Entonces, fíjense bien cuando envíen su proyecto integrador que el audio tenga todos los permisos necesarios, que se pueda escuchar, que se pueda abrir. Revísenlo varias veces, las veces que sea necesario, para que nosotros lo podamos abrir. Claro que obviamente yo siempre intento tener la amabilidad con ustedes de hacerles a revisar los proyectos integradores en cuanto los mandan, para mandarles una retroalimentación lo más pronto posible, pero también para hacerles saber si hay algo que puedan modificar antes de que yo tenga que asentar una calificación final. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, si no tienen el audio, si no tienen los permisos para el audio, yo me comunico con ustedes para hacerles saber que no he podido revisar el audio, que por favor modifiquen la entrega para que yo pueda entrar. Entonces, siempre estoy al pendiente de ustedes, y pues les agradezco que a los que han estado haciendo sus actividades, pues muchas gracias. Esa es la parte del técnica, del parte del proyecto integrador. La otra parte técnica de la videoevidencia que siempre me preguntan es, el video es en español. La videoevidencia es en español. La videoevidencia, recuerden, es una parte que para nosotros es muy importante, puesto que para nosotros queremos saber cuál es su opinión sobre el módulo. Sabemos que no
no son perfectos hablantes del inglés y por lo tanto, pero a nosotros nos importa más saber cuál es su opinión del curso, qué es lo que han aprendido y ustedes qué sienten que han aprendido. Entonces, la videoevidencia es en español. Perfecto. Hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Ok, perfecto. Pueden hacerme llegar sus dudas por el chat. Los estaré revisando y o pueden levantar la mano y les doy la palabra, por supuesto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar ya de lleno a los temas, a lo que son los temas de esta sesión virtual. Entonces, para esta sesión virtual, bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme compartirles mi pantalla. Perfecto. Entonces, bienvenidos as it says here, como dice aquí, welcome to Module 7. Bienvenidos al módulo 7. Module 7. ¿Qué es lo que se ve durante el Module 7? Vale, entonces lo más importante para el Module 7 son estos temas. El módulo 7, como pueden ver, se llama Mi vida en otra lengua. Eso seguramente ya lo saben, pero bueno, sí quería recalcarlo. Entonces, tenemos Mi vida en otra lengua. Los temas que vamos a ver, este módulo es un módulo muy gramatical, a diferencia un poco del módulo anterior, del módulo 6, que es Mi mundo en otra lengua. El módulo 6 es un poco más conversacional, un poco más, más sencillo. El módulo 7 tiene una complejidad un poquito mayor, ya que es muy gramatical. Y estos temas, pues, no son la excepción. Entonces, módulo 7, Mi vida en otra lengua, tiene los temas de past simple, past continuous, el future con will y el future con going. Son los temas principales que se ven durante el módulo 7. Entonces, vamos a revisar. Empecemos. Ok, entonces el módulo 7. Sorry. Sorry for that. Ok, now. Entonces, past simple. Vamos a comenzar con un pequeño repaso, perdón. Perdona. Claudia, me dices el proyecto. No, tienen las 2 semanas para entregarle al proyecto integrador y la videoevidencia. Tienen ambas semanas para entregarlo. Por eso les decía que durante la primera semana, por favor, concéntrense primero en actividades formativas y foro de integración. Y ya si tienen tiempo, esta misma semana, si quieren, pueden enviar su proyecto integrador y la videoevidencia. Sin embargo, la videoevidencia y el proyecto integrador tienen 2 semanas para entregar. Perfecto. Muy bien, entonces continuemos. Vamos a ver algo muy importante. Vamos a comenzar, antes de pasar a los temas gramaticales, vamos a comenzar con las estructuras. Las estructuras. Entonces, las estructuras, vamos a comenzar por decir que es una sentence structure. Una estructura de una oración, la estructura de la oración. Y la estructura de una oración será un sujeto más un verbo. Siempre que nosotros tengamos un sujeto más un verbo, estaremos hablando de que tenemos una oración. Lo mismo sucede en español, es muy similar, fíjense. Mientras yo tenga un sujeto y un verbo, tendré una oración. Yo corro, en inglés sería I run.
¿verdad? Esto nos forma una estructura una estructura de una oración. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero ver es la estructura. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos nuestro foro de integración. En nuestro foro de integración nos pide que hablemos, que nos explayemos un poco más. ¿Y a esto a qué se refiere? Se refiere a que no solamente tenemos que hacer oraciones, tenemos que formar párrafos, paragraphs. Tenemos que formar paragraphs o textos or texts, como lo quieran ver, textos o párrafos. Eso es lo que tenemos que formar para formar nuestro foro de integración. Entonces, lo más importante durante el foro de integración, como podemos ver, son estos textos y párrafos. Ya vimos la estructura más simple, lo más sencillo, que sería la estructura de una oración. Sujeto más un verbo. Sin embargo, ¿cuál será la estructura o qué será un párrafo o un texto? Bueno, pues el párrafo o el texto tienen una definición, bueno, que es como yo lo defino, es una definición muy sencilla. Es the union of several sentences. Simplemente es la unión de varias oraciones. Eso es lo que es un párrafo. Y nosotros así lo podemos ver. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos varias oraciones y con esto podemos llegar a utilizar algunos textos. Por ejemplo, vamos a hacer un texto muy sencillo. Entonces, vamos a relatar, por ejemplo, el día de alguien. I wake up at 7 a.m. Ojalá. I wake up at 7 a.m. I take a shower at 7:15 a.m. I have breakfast I go to work I have a coffee I have a coffee in every morning. Entonces, me despierto a las 7 de la mañana, tomo un baño a las 7:15, desayuno, voy al trabajo y tomo un café todas las mañanas. Esto en sí ya es ya es un texto, es un pequeño texto. Sin embargo, ¿qué es lo único que nos hace falta para darle un sentido un poco más bonito, por así decirlo? Lo único que nos faltaría sería cómo unirlo. Entonces, estas, si se fijan, son oraciones muy sencillas. Tienen un sujeto, un verbo y un pequeño complemento. I wake up, yo me despierto at 7 a.m., a las 7 de la mañana. I take a shower, yo me baño a las 7:15. I have breakfast, desayuno. I go to work, voy al trabajo. I have a coffee, tomo un café. Y con esto ya tenemos oraciones. Pero para unirlos, por ejemplo, podemos tener una cosa que se llaman linking words o conectores. Vamos a ver de qué se trata. I wake first. I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. and take a shower immediately. I then
I have breakfast before I go to work. But before work, I have a coffee. Y con eso tenemos un párrafo mucho más bonito, con las mismas oraciones que ya habíamos utilizado. Y es por esto que podemos hacer textos. De esta forma tenemos algunos textos. De esta forma tenemos textos o párrafos y de esta forma podemos hacer nuestro bonito foro de integración. Gracias a esto se puede hacer. Ahora, ¿a qué palabras son las que estoy usando? ¿Cómo dije que se llamaban? Se llaman linking words. Linking words. O conectores. Todas estas linking words o conectores nos ayudan a darle un poco más de refinamiento a nuestro texto. Por ejemplo, en este caso pueden ver que pongo first para comentar el relato. Después tenemos un and que nos está indicando una conjunción que se añade a algo. I wake up at 7 a.m. and take a shower immediately. Nos está indicando que primero me despierto y después, luego tomo un baño. Después tenemos then, que nos indica también una secuencia. Después tenemos before, que también nos indica que va antes de lo que tengo que hacer. Y por último tenemos el linking word but, que nos indica una contradicción o algo que está contradiciendo un poco, por así decirlo, lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, esto es un poco de lo que estamos viendo. Linking words, hay muchas, son muy sencillas y todas los linking words nos van a apoyar para hacer textos más refinados. Son muchísimas, no sabría, normalmente son alrededor de 10 categorías. Vamos a revisarlo rápidamente, déjenme ponerlo en pantalla. Permítanme un segundo. Tenemos muchas linking words. Lo siento. I am sorry for that. Lo siento mucho. Ya está todo bien. Lo siento. Como pueden ver aquí en pantalla, tenemos muchas linking words. En este tenemos solamente 8 categorías. Normalmente a veces hay más, dependiendo. Ahí depende mucho de quién lo haga. Sin embargo, en general tenemos una categoría de addition que lo que va a hacer es adicionar, es decir, sumar. En este caso, aquí tendríamos el que es por general el más conocido, que será and. And. Another, moreover, and then, similarly, also, in addition, son palabras que nos pueden apoyar para agregar algo más a la oración. Por ejemplo, podría ser cualquier cosa. Vamos a revisar
Podemos ver muchas otras cosas. Sin embargo, podría ser I wake up. I wake up. Also, I take a shower. En el primer caso, cuando yo lo escribí, puse and take a shower. Sin embargo, podríamos poner also I take a shower. And then I go to breakfast. Besides this, I have coffee every morning before work. ¿Ven? Podemos hacerlo todo con addition. Podemos usar las de sequence. ¿Qué significa sequence? Secuencia. Con esto podemos hacer siempre las de secuencia. Perfecto. Entonces, con esto tenemos un poco más de conectores. Entonces, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre conectores. Muy rápido, solamente para que vean algunos ejemplos de cómo se realiza, cómo se hace. Voy a poner el ejercicio en pantalla. Y si quieren sumarse al ejercicio, pueden hacerlo. Miren, está aquí en pantalla. Pueden hacerlo, lo único que hay que hacer es entrar a esta página que dice aquí www.kahoot.it y después de eso poner este número, ¿vale? Una vez que hacen eso, ya les permitirá la entrada. Si no quieren, no hay ningún problema, de cualquier forma lo vamos a realizar. Fíjense, no se preocupen, miren, aquí ya estoy yo. Si quieren pueden ingresar. Voy a dar 5 minutitos por si alguien quisiera ingresar. Perdón, ¿cuál es la página? Claro que sí, aquí lo dice, www.kahoot.it. Déjenme lo pongo en el chat. Muchas gracias, Mildred. ¿Alguien más se va a conectar? Perdón, asesor, ¿cómo me conecto? Ya estoy ahí. Me pide un pin de juego, ¿sí? El pin está aquí en pantalla. El pin es 819 5579. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Yo voy a quitar mi cámara para que no se distorsione el video, pero voy a seguir con mi voz para que podamos hacerlo, ¿vale? Entonces va a iniciar. Lo que vamos a tener que hacer aquí es
ver la palabra, yo se las voy a explicar, por supuesto, y vamos a hacerlo. Entonces, aquí nosotros tenemos un quiz y vamos a tener que elegir ustedes desde su dispositivo la palabra. Freya got a fantastic marks. Es decir, que Freya obtuvo grandes notas. Mine were awful. Las mías fueron horribles. Entonces, el contraste, tenemos que poner el contraste que sería but. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál sería? Vamos a revisar. So, the next one. Kiki entered all the information on the form. Obtuvo toda la información en la forma y después envió submit. Entonces algo de secuencia. Por lo tanto yo pondría then. Efectivamente, then. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Primero llenó la forma y después la mandó la información. Lo siento si está un poco rápido, para que nos dé tiempo de ver todo lo que necesitamos. Ivan didn't wear a suit. No llevó un suéter para la entrevista y por lo tanto, entonces un resultado, as a result. Vemos cómo las palabras nos importan mucho. Estas pequeñas palabras que parecen que no hacen mucho, en realidad lo que hacen es ayudarnos a que todo fluya mejor. Gabriel can't drive a car. He's got a license. Gabriel can't drive, no puede conducir. ¿Por qué? Since, que significa since or unless he's got a license. Unless en este caso porque es a menos que. Yo lo había visto por otro sentido, pero bueno, este caso es unless. A menos que. The road was underwater, el camino estaba bajo el agua. The police, por lo tanto. Therefore, therefore es el que significa por lo tanto. Therefore, closed it to traffic. Therefore, exactly. Sophie was cold. She closed the window. Tenía frío. Entonces, ¿cuál sería? And, adición, so, pero, so, she closed the window. También nos da una indicación de secuencia o de resultados. So, she closed the window. Bruce wanted to watch the film. Bruce quería ver la película. He fell asleep halfway through. Quería ver la película. However, sin embargo, he fell asleep halfway through. Though no significa sin embargo, though es como decir un pero, es algo más similar a un pero. Because of its loud music, the bar is popular among the younger crowd. Because of its... ¿Cuál será? Forthwith, occasionally loud music. No sé por qué no es ocasional, sino es más algo que es continuo. Occasionally podría ser, pero yo le pondría más henceforth, casi siempre. Es algo que tiene más sentido. Pero, bueno. Let's see. Being much older than others, he won the race. A pesar de, despite. Despite es algo que nos dice que es muy común decir a pesar de. No en contraste, porque no es tanto el contraste, sino a pesar. Muy bien, excelente. So, the next one, what would it be? Had I reached the station, the train came. Este es un poco más difícil. Primero nos habla de que apenas llegué.
So hardly, neither, no sooner es tan pronto como llegué a la estación, than the train came. Hardly when. Okay, good. Let's see the next one. Vicky booked a babysitter. She could go out to the party. La contrató para ir a la fiesta, so that she could go to the party, aunque también pudo ser in order to. In order to también era una buena respuesta. Ok. Neda's hair has a natural wave. Mine's straight, el mío es liso. Neda's hair has a natural wave, whereas, a diferencia del mío. Okay, good. Company has spent millions on IT. It does not seem to have become more efficient. Entonces, ¿qué será? Una consecuencia, por así decirlo, son, aun cuando la compañía gastó millones, nevertheless, podría ser, nevertheless. Okay, Dave didn't do any revision. He didn't pass the test. No hizo ninguna revisión. Entonces, he didn't pass the test. So. Okay, to get into town, Ning can take the bus. ¿Cuál será? ¿En dónde estaremos? So, or. ¿Por qué? Porque nos está dando opciones. So, podrían ser ambas opciones. Muy bien. Ok, y esto es una pequeña forma en la que podemos hacer las linking words para hacer nuestros textos un poco más refinados. Entonces, para lo siguiente, vamos a revisar un poco del pasado simple. Un momento. So, let me déjenme volver a poner déjenme volver a poner el pizarrón. So, en este caso, como ya vimos, estos son los textos, son los tenses, los tiempos con los que vamos a estar trabajando. El primero de ellos es el past simple. El past simple se compone de sujeto más un verbo más un complemento. Sin embargo, el verbo, ¿en qué va a estar? En pasado. El verbo va a estar en pasado. Y eso es una de las cosas más importantes, ya que el pasado es uno de los pocos tiempos en los que el verbo verdaderamente cambia. Fuera de ahí, en general, tenemos muchos auxiliares. Sin embargo, en este caso, el verbo es el que va a cambiar. ¿Y cómo queda el verbo? Bueno, pues queda en pasado. En cualquier lugar pueden encontrar una lista de verbos, son verbos muy sencillos, son listas muy sencillas, sin embargo, aquí les puedo mostrar una lista de verbos si quieren.
Es muy sencilla. Cualquier lista que se puedan encontrar les va a servir. Cualquier lista les puede servir. Déjenme compartirles la pantalla. Miren, cualquier lista que usen va a traer el infinitivo, el past simple y el past participle, que ahorita no lo van a usar, pero sí también va a traer past participle. Las listas de verbos tienen algo muy importante, es que todas las listas de verbos únicamente van a incluir el pasado irregular. ¿Por qué? Porque el pasado, the past simple tense, siempre, a pesar de que, como ya sabemos, va a utilizar un subject plus a verb in past plus a verb plus a complement, en este caso, plus a complement, en este caso vamos a tener un complement. Sin embargo, el verbo en pasado tenemos solamente dos tipos. ¿Cuáles son? Regular and irregular.